Estudiantes de grado noveno, vamos a finalizar el curso esta semana de geometría con el tema de ángulos inscritos. Bueno, ¿qué es un ángulo inscrito? Bueno, en la última clase ya vimos que es un ángulo central. Acá vamos a hacer una circunferencia. Uy, me quedó bien arriba. Entonces, recuerden que para manejar este programa, cuando usted quiere mover un objeto, usted lo que tiene que hacer es darle clic, oprimirlo y arrastrarlo, pero tiene que tenerlo en esa flechita. Si quiere cambiar el tamaño, pues igual. Bueno, vamos a repasar rapidito lo que es un ángulo central. El ángulo central viene siendo aquel ángulo que se forma desde el centro. Uy, perdón, se me estaba moviendo. Formar desde el centro de ¿qué? De la circunferencia. Y que obviamente estas líneas de acá vienen siendo los radios, o ustedes pueden colocar una semirrecta en la cual se prolonga hasta infinito, y ahí tenemos el ángulo central. Pero ¿qué viene siendo el ángulo inscrito? Ya se los voy a mostrar. El ángulo inscrito viene siendo, voy a hacer otra circunferencia para hacer así como una comparación. ¡Pam! La solté. Pero ojo, lo que voy a hacer, póngale mucho cuidado. Voy a trazar un puntico aquí y voy a trazar, uy, ¿qué pasó? Vamos a quitar esto. Vamos a poner otro puntico. Me quiere eso. Gracias. Bueno, voy a mover un poquitico el puntico. Lo quiero, bueno, igual no pasa nada en donde esté. Lo importante es que se forme el ángulo que está ahí. Bueno, ya. Por aquí entonces sería desde aquí hasta acá. De acá hasta aquí. Bueno, ahora sí. Entonces, esto viene siendo un ángulo central. Esto viene siendo un ángulo central porque su ángulo está aquí, ¿cierto? Está en esta parte de acá, desde el centro. En cambio, el ángulo inscrito es aquel que es donde su vértice, el vértice está acá en el centro, en el ángulo central. El ángulo inscrito, su vértice está en uno de los bordes, en uno de los puntos de la misma circunferencia, en este caso aquí. Ahora la pregunta es, si nosotros nos dimos cuenta que la medida del ángulo central es igual al arco, o sea que si usted tiene esta medida es igual a este arco, ¿cierto? Y obviamente la medida del arco mayor es el arco menor. Y si la medida del arco mayor que voy a trazar acá es 360 menos el ángulo central para hallar el arco mayor, la pregunta es ¿cómo se puede hallar esta medida del arco, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya no es un ángulo central, sino un ángulo inscrito. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la presentación. Me voy directamente al tema, ángulos inscritos. ¿Qué veremos? La definición de ángulos inscritos en la circunferencia. Aquí ya se las mostré a ustedes, pero vamos a leerla de todas maneras. El teorema sobre la medida de los ángulos inscritos en la circunferencia. Vamos a conocer un enunciado que ya ha sido demostrado y que se aplica en este tipo de ejercicios. Recordemos que los teoremas nos ayudan a que podamos realizar el ejercicio respetando la ley de operación que tenga, como por ejemplo las propiedades que vienen siendo como unas leyes universales para aplicar operaciones. Vamos a ver la definición. Un ángulo inscrito en la circunferencia es aquel con vértice en un punto de la circunferencia y sus lados contienen dos cuerdas. Ya. O sea que esto rosado lo vamos a llamar cuerdas. O sea que, pues fíjense que acá no son cuerdas, sino que radios. En el ángulo central eran prácticamente, si lo vamos a dejar de aquí hasta acá, desde el borde hasta el centro, son radios. Y obviamente estos dos vienen siendo iguales, ¿cierto? En cambio acá estos dos lados son cuerdas. No sabemos si son congruentes, ojo. El hecho de que tengamos un ángulo inscrito no quiere decir de que estos son los dos ángulos, esos dos lados, perdón, sean congruentes. Entonces ya tenemos dos cosas diferentes, en el que acá podemos dejar, si lo dejamos así de esta manera, podemos decir que estos dos lados son congruentes y que la medida de este es igual a este. Pero hasta ahora no nos han dicho nada
si la medida de este ángulo inscrito sea igual a este arco. Hasta ahora no nos han dicho nada. Posiblemente cambie el concepto. Bueno, no es que cambie, sino que sea diferente al del ángulo central. Bueno, ya pudimos analizarlo, ya pudimos identificar, ya podemos dar a conocer de que este lado de aquí, perdón, yo vuelvo a hacerlo bien bonito. Esta cuerda que mide de aquí hasta acá. ¿Por qué se llaman cuerdas, muchachos? Porque no pasa por el centro de la circunferencia. Si hubiera un extremo a otro extremo que pase por el centro de la circunferencia, quiere decir que ya se volvería un diámetro. Listo. Nosotros tenemos acá en este momento dos cuerdas que se unen a un solo punto, y ese solo punto forman un ángulo y es el vértice de un ángulo inscrito. Listo. Pero hasta ahora no sabemos qué va a pasar con la medida de este arco. Entonces vamos a ver el teorema, a ver qué nos dice. El teorema dice: la mitad de un ángulo inscrito, la medida de un ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco interceptado. Ah, ya entendimos. O sea que, venga, yo retrocedo y yo lo marco con esto. A ver si entendí. Quiere decir que si nosotros tenemos la medida de este ángulo ADB, sería igual a ¿qué? A la mitad. Se puede representar así. ¿La mitad de qué? Del arco que está que en ese momento está interceptando, o sea, de este. Entonces ya sabemos que así viene la teoría, el teorema. Entonces ya tenemos una claridad. O sea que si nosotros los vamos a despejar, podemos decir también que la medida del arco AB, ojo con esto, la medida del arco de la AB sería igual al doble de la medida, ¿cierto?, del ángulo inscrito ADB. Ojo, las dos son semejantes, solo que aquí hay un despeje que yo hice. O sea, el teorema principal dice que la medida de este ángulo inscrito es igual a la mitad del arco. Quiere decir que si esto mediría 60, este ángulo mediría 30. Si el arco mide 30, ¿cierto? Claro, es que según la teoría, si yo tengo la medida de esto, ¿cómo se obtiene la medida de ADB? Sacándole la mitad del arco. O sea que si yo tengo la medida de este arco, y es un ángulo inscrito, se le saca la mitad a 60 y entonces ese ángulo mediría 30. O al revés, si por ejemplo no tuviera la medida del arco, sino la medida de este ángulo inscrito, entonces sería multiplicarlo por 2. 30 por 2 nos daría ¿cuánto? Nos daría 60, porque vendría siendo como el doble. Cuando ustedes le dan el ángulo inscrito, el doble sería este arco. Y vamos a conocer, a ver cómo nos muestra el ejemplo, porque acá vemos que decía ejemplo. Fíjense que dice: hallemos el arco AC. ¿Cuál es el arco AC? Ah, ya, entonces nosotros tenemos que primero mirar el enunciado. AC, el arco AC viene siendo de aquí hasta acá. Bueno, ahí me quedó muy mal hecho, pero viene siendo el objetivo. Para eso necesitamos saber cuánto mide este ángulo inscrito. Ya comprueba que es inscrito, por lo que vemos que son dos cuerdas. Ojo, no son radios, son cuerdas. Y no sabemos si son congruentes tampoco. Tengan mucho cuidado con lo que les estoy diciendo. Y pero sí tenemos la medida de este y la medida de este. Bueno, vamos a ver. Acá hay muchas formas de solucionarlo. Ya los que han entendido este teorema de pronto se la estarán craneando. Posiblemente están haciendo esto. Ah, mister, y si nosotros, por ejemplo, como esto es un ángulo inscrito, entonces 60, el doble de 60 es 120. Ah, posiblemente. De pronto alguien me dirá: mister, y de pronto sumamos este arco más este arco, ¿daría cuánto?
daría 200. Bueno, posiblemente sea el procedimiento así, que luego de hallar ese arco, suma con este, daría 200 y al final lo restaría con 360. 360 menos 200 daría 160. Y de pronto alguno dirá, mister, entonces la medida de este arco AC da 160 por ese proceso. ¿Será que así es el proceso, muchachos? Pues vamos a ver si de pronto es la idea que se organizó. Pero miremos a ver si de pronto lo utilizaron otro camino. Mira el camino que usaron. El camino fue lo siguiente. Por el teorema del ángulo inscrito en una circunferencia tenemos que en la medida de BAC ya sería ¿cuánto? 40. ¿Por qué? Porque es la mitad del arco que mide acá. O sea que si acá mide 80, ¿cuánto mide acá? 40. Claro. ¿Y qué es lo que hace después? Suma. Toman el 180 porque como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, claro, este más este y más este, tiene que dar 180. Entonces, ¿qué hace? Tomamos el 180 y lo restamos con 40 y luego lo restan con 60. Ustedes lo pueden observar aquí. ¿Y nos da cuánto? 80 grados. Pero como ustedes saben, es un ángulo inscrito y recuerden la teoría. Si nosotros tenemos el ángulo inscrito, el doble de esto, los dobles sería el arco que lo intercepta, o sea que esto me diría 80 por 2 daría 160. Mira, lo mismo que hicimos ahorita, pero en diferentes métodos, ¿sí vio? Que se puede hacer por varios caminos. Acá está la explicación de lo que se hizo ahí. Listo. Pasemos al ejemplo, ya para finalizar, chicos, acá viene un ejercicio. Si el segmento AB es un diámetro, recordemos que un diámetro es una figura en donde pasa por el centro, es un segmento que pasa de un extremo a otro de la circunferencia y que pasa por el centro, por eso no es una cuerda, es un diámetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este arco de acá mide 180 y el arco de acá también mide 180. ¿Por qué? Porque forman ángulos llanos o forma un ángulo central llano. O este arco de aquí hasta acá también es que sería la misma medida, sería también el ángulo inscrito. Entonces, claro, como mide 180 este arco, la mitad de 180 viene siendo 90 porque esto es un ángulo inscrito. Listo, muchachos. Les dejo estos ejercicios para que lo intenten hacer como reto. Y ya saben, chicos, que estos yo los voy a colocar en el foro, en la zona de entrenamiento. Nos vemos entonces en la retroalimentación para aclarar dudas del tema. Dios los bendiga. Bye bye.